su oveja era rechazada, ¿qué podían pensar estas personas de Roma? Que los estaban timando, que estaban abusando de ellos. Lo último que podía provocar esta acción de los religiosos, de los mercaderes, del sacerdote rechazando su oveja, lo último que podía provocar en ese de Roma era devoción a Dios y menos la conversión. ¿Sabes? Dios buscaba que al entrar al templo las personas encontraran a Dios. En los rituales, en las fiestas, en cada una de las verdades que se habían hecho realidad en el templo a través de los rituales, los hombres encontraran a Dios. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su nombre. La idea es que en las cortinas, en el altar de bronce, en las puertas, en todo lo que decoraba el templo, los hombres encontraran a Dios. Era lo que Dios buscaba. ¿Y sabes qué encontraron? A los mercaderes de la religión. Lo último que iba a provocar toda esta acción de los religiosos era devoción hacia Dios y menos la conversión. ¿Cómo nos iba a indignar Jesús? La acción de Dios es esta. Voz de Jehová que derrama llama de fuego. Voz de Jehová que hace temblar la tierra, el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cádiz, dice. En su templo todo proclama su gloria. Él llegó y hizo realidad este salmo. Hizo simbrar todo. Sacó a los mercaderes del templo y les hizo saber que él no estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. La idea era mostrar que él era Dios, que él era el dueño de la casa. Y entonces las personas le dijeron, bueno, más bien los discípulos, bueno, quiero decirte que Dios aquí está revelando lo que estaba pasando en el interior de los discípulos. Esto lo sabemos solamente por la revelación de Dios. Dios conoce la mente y cuando vieron esta acción en los discípulos, ellos se acordaron de la palabra de Dios. Como les decía, el verbo se hizo carne. Y entonces vamos a leer el versículo 2:17 de Juan. ¿Qué se acordaron? Esta acción que muchos podemos criticar, este pasaje que ha sido usado para criticar a Jesús, que muchos no hemos entendido, a través del cual las personas se confunden o incluso algunos sacan ventaja por no entenderlo y decir, mira, Dios se enojó. Jesús se enojó. ¿Por qué se enojó? Bueno, primero ellos ignoran que Él es Dios. Primero ellos ignoran que Dios se enfurece delante del pecado, se llena de ira. Y ahí está el infierno. Y ahí está el diluvio. Y ahí está la destrucción de Sodoma y Gomorra. Hay evidencias de que Dios no soporta el pecado. Dios y el pecado no se pueden llevar. Él no puede estar frente al pecado, y menos frente al abuso de los mercaderes de la religión. Así que hizo sentir su presencia y los expulsó. Algunos critican esta acción, pero esto solamente manifestó, él sacó una credencial, su acción era una credencial de Dios. Mostró su credencial. Dios es así. O sea, Dios no soporta el pecado. ¿Ven lo que estoy haciendo? Así es Dios. Él no está de acuerdo con el pecado, pero tampoco es un Dios que va a azotar o va a maltratar. Él va a trabajar en tu vida para hacerte ver que estás mal y le entregues tu vida para que Él cambie todo y te santifique. Cuando hablamos de este celo, cuando hablamos de este anhelo de santificación, cuando hablamos de este anhelo de purificación, estamos conociendo el corazón amoroso de Dios, buscando que sea suyo. Porque no te quiere compartir con el pecado que tanto daño te ha hecho, con la codicia que tanto daño te ha hecho, con la inmoralidad
que tanto daño nos ha hecho con el orgullo, la jactancia, la religiosidad, que tanto daño nos ha hecho a los hombres. Él no puede compartirte con los mercaderes de la religión. Él no puede compartirte con el pecado que va a destruir tu vida, que te va a esclavizar, que te va a llevar al infierno. Y por eso manifestó su ira hacia el pecado, mostrando cómo es Dios. Y cuando lo vieron en este actuar sus discípulos, ellos no lo criticaron. Mira, ya se enojó Jesús. Ay, ya viste lo que hizo. Mira, expulsó, volteó las monedas. Sacó a los bueyes y a los corderos. Expulsó a los mercaderes. No, los discípulos no reaccionaron así. Ni siquiera los mercaderes. Dios sabía que tenía la conciencia de los mercaderes de su parte. Y sabía que los mercaderes sabían que estaban haciendo algo malo. Sabía que la clase religiosa no le iba a reclamar nada porque tenía su conciencia de su parte. Sabía que su conciencia les decía que ellos estaban mal, que se estaban aprovechando de la gente, que eran mercaderes de la religión, que estaban perdiendo las almas. Ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el infierno. Por eso estaba enfurecido, lleno de ira divina, la misma ira que derramó en Sodoma y Gomorra, manifestando: no estoy de acuerdo con el pecado, no quiero que las almas se pierdan. Y entonces detrás de esta ira hay un gran amor, un profundo amor, un gran celo, porque no quiere compartirte con lo que destruye. ¿Quieres leer, por favor, Memo, el 2:17 de Juan? Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Esta acción era una verdadera credencial de su deidad. Lo consumía ver la maldad. Era llevado a través de ver esta maldad, esta codicia, esta hipocresía, era llevado verdaderamente al sentir de Dios. ¿Cómo podía estar de acuerdo con sacar ventaja, con esta codicia, con este desorden? Él se indignó y se llenó de ira. Y la palabra se hizo viva. Y cuando los discípulos vieron este celo por su casa, solamente manifestó que era una credencial de Dios. Qué tremendo es cuando caminamos por la vida cristiana y todo el tiempo estamos confirmando que hemos creído en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Todo el tiempo estamos confirmando con la lectura, con los estudios, con las prédicas: sí, Él es, sí siento, sí siento. Ya habían creído, tenían 6 meses siguiéndolo aproximadamente. Y cuando lo vieron en este actuar, dijeron: sí, Él es el Mesías, Él es Dios. Vieron en Él un celo que solamente podía ser divino. Solamente Dios podía actuar de esta forma. Así es. Él tiene un celo por la santidad y que su casa muestre lo que Él planeó al mundo. Él pensaba que los objetivos grandiosos de este lugar que Él había mandado construir, Él buscaba que se cumplieran. Que este templo lograra el objetivo de que el mundo lo viera a Él en este lugar, que viera su santidad y de esta manera se convirtiera. Buscaba que descubrieran en todos esos rituales, en todos esos sacrificios, lo que Dios revelaba en su palabra al Salvador de la humanidad. Buscaba que descubrieran la riqueza de su palabra, primero convirtiéndose y después siguiéndole. Buscaba que a través de todos estos rituales, de todas estas fiestas, encontraran la respuesta que podía resolver el asunto del pecado, de la culpa, y encontraran el perdón. Sí, Él tiene un celo por la santidad, y que su casa la mostrara en todo, en cada ritual, en cada mandamiento, en cada sacrificio, en cada fiesta,
que todo esto cumpliera su objetivo, que el hombre lo encontrara a él. ¿Sí? Dice el versículo que en su casa todo manifiesta su gloria. Así es su celo por su nueva casa. Tú eres su nueva casa. Tú eres su templo. Y a veces, como los mercaderes, lo contaminamos. Lo llenamos de cosas equivocadas. No reine pues en vuestro cuerpo el pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No presentemos nuestro cuerpo al pecado. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como presentasteis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora presentad vuestros cuerpos para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios quiere que entreguemos nuestro cuerpo a Cristo, no que lo contaminemos. Él es celoso. Cuando ellos vieron su actuar en el templo, recordaron que Él es celoso. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Él tiene un celo por ti, por su casa. Bueno, su celo es tal por ti que ve lo que les dijo a los judíos. ¿Quieres leer el 18, por favor, Memo? Sí. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Bueno, si dices que eres Dios, si dices que eres el dueño de esta casa, si dices que Dios es tu Padre, ¿qué señal nos das? Qué increíble, ¿no? Él acaba de hacer una tremenda señal y ellos no la cacharon. Sin embargo, debemos recordar que muchas de estas personas nunca lo habían visto. Algunos no habían siquiera oído de él, aunque otros hasta se habían convertido. Las noticias les habían llegado desde hacía alrededor de 6 meses. Así que en ese momento, en este diverso auditorio, Jesús sabe que hay gente que no ha oído nada de él y otros que han visto sus milagros y que han oído sus mensajes. Y por lo tanto, tratando de alcanzarlos, sabe que no tienen por qué entender lo que acaba de hacer. No todos lo van a entender, y te puedo decir que la mayoría no lo comprendieron. En realidad, los que lo entendieron fueron sus discípulos, los que caminaban con él. Ellos pudieron discernir que esta acción revelaba su celo por su templo y recordaron el Salmo 69:9, que era el cumplimiento de este celo. Pero los demás no lo entendieron y le pidieron una señal.
Bueno, no olvides que estamos ante su primer acto público en Jerusalén, su primera visita como Mesías al templo. Él tenía 30 años visitándolo, pero como Mesías era su primera visita. Esto es lo que pensamos. Algunos lo habían escuchado predicar en Galilea, pero la mayoría quizá no lo había hecho. Otros hasta se acordaron de su celo, los discípulos. Pero los incrédulos pedían una señal. Mientras que los discípulos eran edificados por cada acción de Jesús, si estás cerca, cada cosa que sucederá te edificará. Aún las cosas que parece que no tienen nada que ver con Dios, Dios las usará para enseñarte, para guiarte, para bendecirte. Pero los incrédulos caminan en oscuridad. Y Dios tiene la habilidad para acercarse en esa oscuridad para que lo conozcan. Y entonces les pide una señal. Algunos de ellos nunca lo habían visto. No habían visto sus milagros, ni habían escuchado sus palabras. Nunca habían sido impactados por su presencia como otros que se encontraban ahí, que estaban inquietos por Jesús y por eso habían ido a Jerusalén. Y otros que hasta se habían convertido y estaban escuchándolo y conmoviéndose. Pero pidieron una señal. Después de lo que acababa de hacer Jesús, le pidieron una señal. Después de manifestar su deidad a través de expulsar a los mercaderes y manifestar que era el dueño de la casa, pidieron una señal. Bueno, claro que le pedían que les explicara lo que estaba haciendo. En otras palabras, le decían: ¿quién eres tú que haces esto? ¿Con qué autoridad? Qué maravilla que ya lo conocimos. Esto hace una diferencia abismal, una diferencia eterna. No solamente entendemos, sino que vamos haciendo. Pero las personas que nos rodean están perdidas y están en tinieblas y no entienden nada. Nada. A veces los ves hundidos en los problemas y te das cuenta que Dios está buscando que se conviertan, pero ellos no lo entienden. Tú tienes que ser el intérprete, el traductor de las circunstancias, pero especialmente la palabra de Dios llevándola a sus corazones para que conozcan a Dios. Él había declarado ser el dueño de esta casa. Ahora le pedían una señal. Una señal. Y Jesús les dijo. Vamos a leer ahí en el capítulo 2 de Juan, del 19 al 21. Ellos le pidieron una señal. Y sabes, esta señal va a tener todo que ver con su celo. Su celo por ti. Su celo por el hombre. Su celo por salvar a la humanidad. Su celo porque cada uno le pertenezcamos. Ese celo por tenerte en sus brazos, abrazarte, besarte, mostrarte su amor por toda la eternidad. Este celo se va a manifestar ahora en esta señal. Ellos no entendieron lo que acababa de hacer. Sus discípulos comprendieron su celo. Pero ahora a este celo que sus discípulos comprendieron y que la mayoría no entendió, se va a sumar una señal más. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Bueno, ¿qué señal? Les dijo. Es la señal. No es una señal, es la señal. Dice Pablo que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de resurrección, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Voy a repetir el versículo. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Era la señal. ¿Sabes cuál es la señal? La resurrección. Y su ministerio estaba comenzando. Era su primer acto público. Llevaba unos meses predicando. Bueno, quiero decirte que ya había predicado el Sermón del Monte.
Ya había hecho muchos milagros, pero aquí es su primer presentación ante los judíos de Jerusalén, ante los sacerdotes dentro del templo, y está haciéndoles saber que Él es el dueño. Y entonces le piden una señal. Bueno, ¿con qué autoridad haces esto? Bueno, nadie le reclamó, ningún mercader, ningún sacerdote. No le dijeron, oye, estás mal. Sabían que no estaba mal. Sabían que lo que estaba haciendo estaba bien, porque su conciencia les decía que ellos estaban mal. Pero este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo quita? Destruir este cuerpo y en 3 días lo levantaré. Bueno, no dijo eso, pero dijo que destruyeran ese templo y en 3 días lo levantaría. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Estaba hablando de la resurrección. Estaba hablando de lo que él iba a hacer. Apenas estaba arrancando su ministerio, ya les describió lo que él iba a hacer. La señal es la resurrección. Es la señal, señores. Es un hecho que ya había hecho una señal. Había manifestado su celo por su casa. Pero ahora les está diciendo, los voy a amar de una manera tal, con una profundidad tal, que voy a ir a la cruz. Voy a ir a la cruz y voy a pagar por sus pecados. Voy a ser sepultado y al tercer día voy a resucitar. Así los voy a amar. Al tercer día los voy a amar de una manera tal que voy a vencer al peor enemigo que tienen, la consecuencia espantosa del pecado, la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Como está escrito, sorbida es la muerte, es victoria. Los voy a amar de tal manera que voy a vencer la terrible consecuencia del pecado en sus vidas, la muerte. Así que, señores, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Yo soy la resurrección. He vencido la muerte. Esta es la señal. La señal es que los voy a amar de una manera tal que voy a morir en su lugar. Voy a estar en la cruz, herido por vuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de su paz va a caer sobre mí, y por su llaga por mi llaga voy a curarlos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Así los voy a amar hasta la muerte. Sí, me voy a arrojar al abismo del infierno para derrotar al pecado. En la cruz se arrojó al abismo del infierno y sufrió el infierno para salvarme. Y al tercer día resucitó, derrotando al gran enemigo de la humanidad, el pecado. Esta es la señal que les dio. Y apenas estaba iniciando su ministerio y ya les estaba revelando lo que él iba a hacer. Bueno, ellos hablaban de que la reconstrucción llevaba 46 años, cuando en realidad, sí, le argumentaron, sí, Herodes el Grande comenzó esta reconstrucción, esta remodelación del templo que estaba en ruinas. Bueno, no estaba totalmente destruido, pero estaba abandonado. En el año 20 a.C., Herodes el Grande, el gran constructor de los judíos, él no era judío, pero prácticamente lo era edomita, mandó reconstruir el templo y lo empezó a remodelar. Para el tiempo de Cristo, prácticamente llevaba 50 años de reconstrucción. Y ellos le dicen, oye, llevamos 46 años remodelando y tú en 3 días lo vas a reconstruir. ¿Qué argumento? Cuando en realidad, aunque reconstruían las piedras, todo estaba derribado. Porque esta es la especialidad del ser humano. La especialidad del ser humano es destruirlo todo. Todo lo que el hombre destruyó en Adán, Jesús lo recuperaría en el tercer día.
Todo lo que los judíos habían destruido en su necedad, Jesús lo levantaría en 3 días. Ellos dijeron: ¿cómo es que tú vas a levantar el templo en 3 días cuando se llevan 46 años de reconstrucción? Pero él hablaba de su cuerpo, hablaba de su resurrección. Adán, el ser humano, con su pecado, había destruido todo el proyecto de Dios. Todo estaba en ruinas. Ellos argumentaban una reconstrucción cuando todo estaba en ruinas. Adán, con su pecado, había llevado a la ruina a la humanidad. El ser humano se había sumado con sus actos y todo estaba devastado en la humanidad. Tú y yo lo hicimos. Los judíos habían derribado cada mandamiento, cada ritual, cada fiesta, cada tradición. Todo estaba derribado. Argumentaban reconstruir el templo cuando no había nada en pie. Y Jesús les dijo: tomad este templo y destruidlo, y al 3er día lo levantaré. Así es. Todo se encontraba camino al infierno. El proyecto de Dios había sido arruinado por el pecado de la humanidad. Desde Adán hasta el último hombre habíamos cooperado para esta destrucción. El hombre había quedado destituido de su gloria. Israel, por su parte, había hecho lo mismo. Había destruido todo lo que Dios le encargó y habían hecho de la casa de su padre un mercado. Pero Jesús con su muerte, Jesús con su vida, muerte y resurrección, recuperaría todo. Ese era el plan de Dios. Así que Jesús les proponía, les hacía una oferta: tómenme y destruyan mi cuerpo, y yo en 3 días recuperaré todo lo perdido. Y eso fue exactamente lo que hicimos todos nosotros. Todos nosotros hicimos esto. Lo morimos con nuestras rebeliones. Lo castigamos con nuestros pecados. Lo herimos con todas nuestras faltas. Y Él después se levantó de los muertos para recuperarlo todo. Con su muerte acabaría con todo el legado de Adán. Con su resurrección recuperaría todo lo perdido y alcanzaría un nuevo legado a través del postrer Adán, que es Jesucristo. Realmente recuperaría todo lo perdido, recuperaría todo el plan original. Esta es la señal que les dio. Casi nada. Les reveló lo que él haría. Bueno, sus discípulos no entendieron la señal. Los incrédulos menos. Pero él empezaría a explicárselos. Y lo haría en 3 años. 3 años explicándoles lo que él estaba dispuesto a hacer para salvarlos. Y muchos a lo largo de este tiempo se fueron convirtiendo y entendiendo la señal. Que finalmente sus discípulos, cuando lo vieron resucitar, creyeron la Escritura y la palabra de Dios. Qué tremendo es ver cómo el cumplimiento de la profecía nos permite entender la profecía. Jesús cumplió sacando a los mercaderes del templo, cumplió el Salmo 69:9, que su celo de la casa de Dios lo consume. Cumplió esta profecía expulsándolos y los discípulos entendieron la profecía. Pero el día que dio la señal, no lo entendieron. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Nadie entendió. 46 años, ¿cómo vas a hacer esto? Hablaba de su cuerpo. Nadie había entendido. Bueno, es lo que quiere. Lo que quiere es tener el control del nuevo templo, tu vida. Si quieres entender qué quiere, Él quiere eso. Él resucitó para sacar, la Biblia dice,
sacar a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Él sacó del mismísimo infierno a través de su muerte y resurrección la vida y la inmortalidad. Y esto es lo que te ofrece hoy. Él ya pagó por ti. Ahora tienes que aceptar ese pago para que Él te salve. Los discípulos no entendieron esto, pero 3 años después lo entendieron. Hay cosas que tú no vas a entender ahora, pero las entenderás después. Pero lo que sí quiere Dios que entiendas hoy es que Él decidió pagar por ti para que tú no tengas que pagar. Él no es un mercader del alma. Él es el redentor del alma. Nada te puede salvar, solamente Jesús. Y para salvarte lo que te pide es que tú te arrepientas y le entregues tu vida a Cristo, invitándolo a tu corazón. Él ya pagó por tus pecados. Dice la Biblia, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si quieres salvarte, este pago lo tienes que apropiar. Nada de lo que haces te puede salvar. Esa es la oferta de los mercaderes. El único que te puede salvar es Jesús. Tus obras, tu religiosidad, no te puede salvar. Los mercaderes de la religión te lo proponen, pero la evidencia de que no te has podido salvar es que la culpa continúa y tu vida no ha cambiado. Pero si tú hoy apropias el pago de Cristo y no tienes que hacer nada, porque nada puedes hacer, solamente te tienes que arrepentir y entregarle tu vida. De esta manera apropiarás el pago y Dios te salvará. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Él quiere enviar a Jesús a tu corazón. Te tienes que arrepentir, es decir, reconocer que no te puedes salvar. En segundo lugar, tienes que entregarle tu vida a Cristo, pidiéndole que entre en ti, para que Él entre y te haga volver a nacer. Para que Él entre y te dé el pago de Cristo. Para que Él entre y con su sangre limpie tus pecados y te haga volver a nacer. Te haga pasar de muerte a vida. Te dé vida espiritual. La vida espiritual que perdimos cuando pecamos, porque la paga del pecado es muerte. Cuando tú y yo pecamos, morimos espiritualmente, nos separamos de Dios. Eso es lo que la Biblia dice. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si quieres salvarte, lo que tienes que hacer es reconocer que estás mal y por lo tanto arrepentirte, pedirle a Jesús que entre en tu corazón y entregarle tu vida para que Él tenga la libertad de entrar en tu corazón, hacer tuyo el pago de Cristo, borrar tus pecados y hacerte volver a nacer salvándote del infierno. Si alguien quiere invitar a Cristo a su corazón, le voy a pedir que repita en su interior la oración que yo voy a hacer. No necesitas decirla en voz alta, repítela en tu interior. Y si eres honesto al reconocer que estás mal y al entregarle tu vida a Cristo, invitándolo a tu corazón, Él va a entrar y te va a salvar del infierno y se va a hacer evidente que entró cambiando tu vida. Para no distraernos y en una actitud de respeto a Dios, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestro rostro y te voy a pedir que repitas en tu interior, no necesitas decirlo en voz alta, esta oración. Dios, quiero pedirte perdón por mis pecados. Sé que mis pecados me han separado de ti. Y sé que nada de lo que puedo hacer me puede salvar. Te pido que me perdones. Estoy arrepentido de la vida que he llevado. Perdóname. Quiero abrirte mi corazón. Te abro mi corazón y te pido que entres en mí. Y quiero entregarte toda mi vida para que desde hoy tú tomes el control. Para que desde hoy tú vivas mi vida
perdóname, estoy arrepentido, entra en mi corazón, sálvame del infierno, te entrego toda mi vida, te entrego todo lo que soy, perdóname, hazme volver a nacer y cámbiame por completo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no sé si en este momento tú invitaste a Cristo a tu corazón. Si lo hiciste, Él te va a dar una nueva vida. Y quiero decirte que desde este instante, la vida nueva ya comenzó. Solo que tuviste que ser honesto al entregarle tu vida, al arrepentirte. No sé si alguien en este momento le pidió a Jesús que entrara en su corazón. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos estado estudiando? Sí. ¿Por qué 3 años? ¿Por qué nada más el ministerio de Cristo duró 3 años? No sé. Ahora sí que esto era lo que cumplía la profecía de la muerte, de su día de muerte, la cumplió. Pero ¿por qué fueron 3 años? No lo sé. En 3 años sí hizo muchas cosas. Más de las que están en la Biblia. Ajá, ahí están solo una parte. Pero ¿por qué fueron 3 años? No lo sé. ¿Tiene algún significado el número 3? Sí, tiene algún sentido el número de la deidad, pero aquí yo no le veo ninguna relación. Quizá lo tenga y no lo sé. Nunca me lo había preguntado por qué 3 años. Siempre me ha llamado la atención eso, ¿no? Porque nada más 3 años. Sí, no sé por qué fue. Ahora sí que sería cosa de meditar y buscar alguna respuesta en la Biblia, pero yo no la tengo. Sí. ¿Por qué cuando estaba hablando del... Bueno, el corazón representa nuestras emociones, ¿no? Hay varias cosas que pueden representar, pero casi siempre lo relacionamos con emociones. Yo así lo entiendo, ¿no? Cuando quiere que le entregamos nuestro corazón, que dejemos que controle nuestras emociones, de alguna manera. En el griego, el corazón representa los pensamientos y la mente. Pero normalmente nosotros lo relacionamos con las emociones. En realidad, es el alma, es el centro del alma donde Dios habita, ¿no? En donde Dios habita, la morada de Dios, lo acabas de decir, es el corazón. En realidad, pues es el alma misma, donde Él mora en el interior. Entonces, eso es lo que Él tiene y quiere transformar. No solamente las emociones, sino todo lo que el ser humano es. Yo siempre lo he entendido como las emociones porque es fácil que nos desbloqueemos por las emociones y más si nos dejamos llevar. Entonces yo siempre entendí que entregándole las emociones, Él controla al mismo tiempo nuestros pensamientos. O sea, no sé si hay una relación, aunque no necesariamente es así. Por ejemplo, Dios en la Biblia ubica las emociones y esto es algo que los médicos no me van a dejar mentir, está en las entrañas. O sea, sentimos aquí. Cuando sentimos aquí. Pero es lo de menos. Lo importante es que sí, Él quiere controlar tus emociones y a veces controlando tus emociones controlarán tus pensamientos, pero no siempre es así. A veces tú puedes, o sea, es muy importante que también estemos dispuestos a entregar nuestros pensamientos, ¿no? Estar dispuestos a que nuestras ideas estén bajo su control, aparte de nuestras emociones. Es verdad que un canal de trampa y de tropiezo son las emociones, eso es un hecho. Pero también nuestras ideas deben estar en sus manos, con conciencia. Cuando Jesús murió en la cruz, sufrió el
cuando fue al infierno, ya no siguió ahí. Él no fue al infierno. O sea, en la cruz era el infierno. Y él sufrió el fuego del infierno en la cruz. O sea, Dios trajo el castigo del infierno a la cruz. Lo castigó con el mismísimo infierno. O sea, lo que Jesús sufrió en la cruz era el infierno. Eso fue el infierno. Cuando Él desciende al centro de la tierra, Él va al paraíso, donde estaba Lázaro, Abraham y los creyentes. Noé, Adán estaban ahí. Estaba separado por un gran abismo del infierno. Pero Él no fue al infierno. Él estuvo en el paraíso. Ese paraíso del que nos habla, dice que Lázaro fue al paraíso donde estaba Abraham. Es ese paraíso al que llegó Jesús. O sea, el pecado ya había sido pagado cuando Cristo murió. La deuda ya había sido pagada. Al tercer día, Él resucitó para recuperar todo lo que perdimos con el pecado. O sea, venció la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Lo dice 2 Timoteo 1. Pero entonces lo de que predicó a los espíritus encarcelados no tiene ese tiempo. El versículo dice que fue en los días de Noé. O sea, Dios a través de Noé, Jesús a través de Noé le predicó a las personas que habían sido poseídas por unos demonios que alteraron su información genética y nacieron los gigantes. El diablo tenía el plan de afectar la raza humana para que el Mesías no naciera. Entonces hicieron algo que Dios no les permitía: poseyeron personas, humanos, y alteraron su información genética para tratar de generar la raza humana. Esos demonios, después de que hicieron esto, Dios los encarceló en prisiones eternas para el juicio del gran día. Pero cuando Noé estaba predicando, las personas poseídas por estos demonios estaban ahí, y los demonios escucharon a Jesús en espíritu. ¿Cómo es esto? Noé predicando a los espíritus que después fueron encarcelados. Por eso es lo que dice Pedro. Pedro dice, cuando les predicó, o mejor dicho, su objetivo no era predicarles a los espíritus encarcelados, sino más bien se refiere a que ahí ellos escucharon el testimonio o la predicación de Jesús a través de Noé en espíritu. O sea, Jesús en espíritu predicó a través de Noé. ¿Estás de acuerdo que cuando hablamos es Cristo a través de nosotros? Eso sucedió con Noé y con cada creyente. Dice aquí, pero dice, es Judas entonces. ¿Judas qué? Dice, y a los ángeles que no guardaron, no es este, tampoco es este. Está en Pedro, pero ahorita te digo en cuál. Creo que está en la segunda parte. ¿Perdón? Lo de no, la parte de no. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. No es esto. Es 3:19. 3:19. Así es. Fíjate cómo dice el 18. 1 Pedro 3:18. A veces algunas de nuestras dudas, digo, esto son de las cosas difíciles de entender de la Biblia. Pedro habla de cosas difíciles de entender, esta es una de ellas. Pero a veces nuestras dudas emanan de no leer con cuidado, porque no dice lo que a veces decimos que dice. Dice el 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, o sea, él fue en espíritu. Aquí está aclarando que
está hablando de Jesús en espíritu. Lo voy a leer otra vez el 18. Porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, en espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Luego te dice cuándo pasó esto. Los cuales en otro tiempo, desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Usted dice que Jesús en espíritu, en los días de Noé, le predicó a los espíritus encarcelados. Su objetivo no era predicar a los espíritus encarcelados porque ya están condenados, sino nada más está ubicando que en esos días, cuando Noé estaba haciendo el arca, él les predicaba, les hablaba de Cristo, Noé, a los de esa generación. Dentro de esas personas estaban estas personas que estaban poseídas por esos espíritus, que alteraron su información genética, que se casaron con mujeres y nacieron gigantes. Esto está en el capítulo 6 de Génesis. El plan del diablo era alterar la raza humana para que el Mesías no naciera. Como los demonios hicieron algo que Dios no les permitía, los encarceló en prisiones eternas, que es lo que leímos ahí, ¿no? Y si condenó, dice, y si no perdonó al mundo antiguo, perdón, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, son estos ángeles que son demonios, sino que arrojándolos al infierno, los arrojó a prisiones de obscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, estos demonios que hicieron esto, después de que lo hicieron, que afectaron a estas mujeres, nacieron gigantes, Dios tomó a estos demonios y los arrojó a prisiones eternas. Por eso habla de espíritus encarcelados. Y allí estarán, ya no están libres ni van a ser liberados hasta el juicio final. Y fue en esa época que Jesús en espíritu, es decir, a través de Noé, les predicó a las personas, y dentro de esas personas estaban los humanos poseídos por esos demonios, y por eso esos demonios escucharon el mensaje en ese momento de labios de Jesús en espíritu, es decir, a través de Noé. A eso se refiere ese pasaje. Está en actividad de demonios esa explicación. Sí, actividad de demonios, creo que también en Génesis, quizás hasta en Apocalipsis esté algo explicado, ¿no? Creo que la actividad. Sí, pero como bueno, vamos a dar gracias. Ya es la 1, ¿verdad? 1:15. Comencemos a las 10:30 y vamos a terminar más temprano. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta reunión. Gracias por este mensaje, por habernos permitido entender esta señal preciosa. Gracias por tu amor por nosotros, por tu anhelo de nosotros tan profundo, Señor. Gracias por haber ido a la cruz y haber manifestado este celo por nosotros ahí, Señor. Haz que vivamos toda la semana meditando en este amor, en este anhelo de tenernos en tus manos, en tus brazos, y de amarnos y amarnos y amarnos, Señor. Guárdanos camino a casa, guárdanos durante toda esta semana, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.